Buenos días. Hoy voy a mostrar otra partida. Esta partida es de un libro. Es una partida muy famosa. El libro del que quiero hablarles hoy es Ventajas microscópicas del maestro internacional Héctor Leiva. Héctor Leiva es un maestro internacional muy fuerte, de origen cubano, pero se fue a vivir a El Salvador, donde empezó a entrenar a ese país y eventualmente se convirtió en salvadoreño. Es una de las personas que más conocen del ajedrez centroamericano. Es muy fuerte. Él permitió o ayudó a que El Salvador, de un equipo, no vamos a decir que fuera malo, para nada, siempre fue uno de los equipos más fuertes de Centroamérica, pero tenía mucho tiempo de no progresar. Él permitió que ganaran en la edición del 2013 los centroamericanos, lo cual es muy bueno, y desde mucho antes una generación de chicas entrenadas por él se convirtieron en las jugadoras más fuertes de Centroamérica. En realidad creo, me puedo equivocar, pero de los 3 maestros internacionales femeninos que tiene El Salvador actualmente y 9 maestros FIDES, creo que solo 3 son de otra generación más nueva. De ahí casi todos fueron entrenados por él, seña de que es muy bueno en ello. El libro, Ventajas microscópicas, intenta mostrarnos eso, cómo ganar con la mínima ventaja. Si nos preguntamos quién es el jugador más fuerte hoy en día, pues obviamente es Magnus Carlsen, el campeón mundial. Y cuando a Carlsen se le pregunta su opinión sobre otros campeones, siempre es un poco, no habla mucho de eso. Pero él dice sobre Fischer que siempre admiró esa capacidad para que parezca fácil lo que en realidad es muy difícil y que intenta imitar eso. Las ventajas microscópicas es algo muy interesante, ya que es un libro que nos intenta explicar cómo se puede ganar con la mínima ventaja. Fischer era un jugador muy técnico, Carlsen un jugador muy técnico. Este libro es un resumen de 18 partidas de muchos grandes jugadores, entre los que están Kramnik, Kasparov, Karpov, Fischer, Spassky, Petrosian, Botvinnik, Capablanca, todos campeones mundiales, y algunos candidatos al título mundial como Rubinstein, Anderson, Yusupov, Keres y varios más. Esta, bueno, también está Guillermo García, uno de los mejores jugadores de Cuba de la eh, ola que vino después. Fue, creo que, uno de los primeros grandes maestros, después de obviamente Capablanca. Un jugador que lamentablemente nos dejó muy pronto. Pero bueno, hoy voy a hablar de la partida que jugó Petrosian con Botvinnik. Un detalle más del libro es que él menciona que él es afortunado porque es de las pocas personas que trabajan en lo que le apasiona. Pues yo me siento bastante identificado en eso también. Por suerte, estoy trabajando en este momento en ajedrez y eso me gusta. Aparentemente solo uno de cada 33 personas trabajan en eso. No sé qué tan cierto sea, pero eso a uno le da ánimos y energías para seguir. Bueno, vamos a ver una partida de Petrosian contra Botvinnik. Botvinnik era el campeón mundial. En este momento fue el match que Petrosian logró ganarle. Es un match muy peleado. En este momento iba ganando Botvinnik, es la quinta partida del match. Y Petrosian logró ganar esta partida con una técnica muy sencilla y bonita. Vamos a ver. Empezó con C4 y después de G6, D4, KF6, KS3 y D5. Se juega a una defensa Grunfeld. Cuando yo estaba empezando, yo pensé que la única forma de jugar era intentar castigar el juego de las blancas con C por D5 y después de caballo D5 E4, y después de caballo por C3, B por C3 y tener un bonito centro de peones que controlaban todo.
Y aunque es una excelente línea, en este momento, eh, después de D5, Petrosian hizo caballo F3, una línea que no cambia en nada lo que acabamos de mencionar. Si después de alfil G7, como si siguiera siempre C por D5, siempre puede hacerse E4 y todo lo que les acabo de mencionar. Pero después de alfil G7, Petrosian hizo E3. No vamos a decir nada, es una línea muy sólida, pero con pocas aspiraciones de victoria. Después del enroque, una jugada muy lógica, Petrosian hizo alfil E2. Una jugada que ya empieza a parecer sospechosa, pero en realidad la posición blanca es muy buena y muy sólida. Las formas de jugar contra esto, pues obviamente se puede hacer C5, E6, o incluso sacar, seguir sacando las piezas. Pero Botvinnik decidió hacer D por C4, una jugada bastante lógica. Simplemente toma y en ese momento otra vez se puede hacer caballo BD7, C5, E6, pero Botvinnik hizo C5, intentando ya presionar sobre el peón de D4. Petrosian hizo D5 y aquí lo más común es caballo FD7, intentando quizá A6, B5, hay muchos planes, pero casi nadie ha hecho E6. Pero esa jugada no es que sea mala, para nada, pero permite cierto juego al blanco. Aunque llama la atención que Stockfish, ahorita que estaba viendo la partida, considera como E6 como la primera opción de las negras. Bueno, después de cierto tiempo quizá ya no la considere tan buena, pero en realidad no tiene nada de malo. El punto está en que después de D por E6, dama por D1 jaque, rey por D1, alfil por E6, obviamente si comemos con el peón se queda la misma estructura, pero con el alfil de C8 un poco pasivo. Entonces alfil por E6 está muy bien. Y después de alfil por E6, F por E6. Y llegamos a esta posición, que podemos llamarla como la posición crítica. La idea es que hay como islas de peones, tenemos 3 islas de peones. O sea, por las columnas abiertas que separan los peones, hay como 3 grupos de peones. Entonces el peón de E6 es particularmente débil y es un peón de dama aislado. Aislado quiere decir que no puede ser defendido por otros peones, lo cual es un poco problemático. Pero también si uno logra controlar la casilla enfrente de ese peón, pues no hay forma de que corran una pieza en esa casilla, lo cual lo vuelve un punto de operaciones bastante bueno para las blancas. En ese momento, rey E2, la idea es traer las torres al centro, terminar el desarrollo. En ese momento hay muchas formas de jugar del negro. Se puede hacer H6 para evitar el plan de las blancas. H6, una jugada un poco extraña porque no termina su desarrollo, pero una jugada posible. También se puede hacer caballo de 5 con la idea también de evitar el plan de las blancas. Pero el blanco hizo caballo C6, una jugada muy lógica, termina su desarrollo. El blanco hace torre D1, una jugada súper sencilla de encontrar. Y aquí rey F7, una jugada un poco interesante, pero que intenta llevar el rey a E7. Era muy buena. H6 también se puede hacer todavía. Pero el negro hizo torre a D8, una jugada súper lógica, natural y sencilla, que termina su desarrollo, lucha por la columna, pero que permite que la blanca lleve a cabo un plan bastante sencillo, muy instructivo, donde el blanco queda con una pequeñísima ventaja. Petrosian mencionaba que después de torre por D8, caballo G5,
El peón aislado, como les decía, es cierto, no se puede defender por piezas, pero también las casillas enfrente del peón, no hay peones que corren una pieza que se coloque en esa casilla. Entonces, después de caballo G5, una jugada muy buena, el negro tiene que defender el peón de E6. En ese momento no se puede hacer E5 porque en primer lugar mataría a su alfil, pero en realidad también caballo E6 ataca la torre y gana el peón de E6. O sea que hay que defender ese peón. Entonces torre 8 defiende el peón. El problema de ese peón es que la casilla E4 ahora queda en manos de las blancas. Y como veremos durante toda la partida, las blancas utilizan esa casilla como centro de operaciones. Sigamos, caballo por E4, caballo por E4. Y hay que defender el peón de B6. De C5 con B6. Y ahora la posición blanca tiene un excelente caballo que no puede ser corrido, pero necesita sacar las demás piezas, por lo que para poder desarrollar su alfil, el blanco hace torre B1. Y aquí viene una jugada de las negras, caballo B4. Entonces uno tiene que entender cuál es la idea de esa jugada. Aunque parezca increíble, la idea de caballo B4 no es que se está comiendo el peón de A2, sino que quiere hacer caballo D5 para caballo F6 y deshacerse del molesto caballo de E4. El blanco se da cuenta de ello y por eso hace alfil D2. La idea está en que si el caballo se come el peón de A2, la torre A1 obliga al caballo a retroceder y después de alfil por B4, C por B4, torre por A7, alfil B2, torre B7 va a capturar el peón de B6, posiblemente el peón de B4. Y atacaría el peón de E6, lo cual da a la blanca una posición muy buena. Aunque es interesante esa forma de jugar. Claro, el negro no va a quedarse con un peón de menos si puede evitarlo. Él simplemente regresa con el caballo después del alfil de 2, no come el peón de A2, sino que hace caballo de 5, que es su plan original. Y aquí es donde uno tiene que ver qué es lo que quiere hacer el oponente. Si nosotros sabemos que el negro quiere hacer caballo F6, entonces el problema es que si no hacemos nada, caballo F6, ¿dónde va nuestro caballo? El caballo de 4 se tiene que mover. Caballo de 6 es una jugada normal, pero la torre amenazaría a nuestro caballo. ¿Y dónde lo podríamos colocar? En C4. Pero si hacemos eso, nos pueden hacer B5 y nuestro caballo no tiene una casilla para trabajar. Entonces, Petrosian vio esto y por eso hace A4. La idea es bien simple. Si caballo F6, caballo D6, torre de 8 y caballo C4, y el caballo en C4 estará casi tan bueno como en E4. Por lo que Botvinnik decide hacer torre C8, con idea de que eso no suceda. Pero el blanco hace B3, evitando exactamente eso. Ya no se puede hacer C4, porque seguiría la sencilla caballo de 6, seguido de caballo por C4. Botvinnik hace alfil F8 para amenazar C4. Y si el blanco no hace nada, puede seguir C4, ya que este peón no se puede ganar con torre C1, porque podría seguir C por B3, jugada bonita, ya que torre por C8, B2, el peón, la única forma de evitar que corone es con torre C1, y después de la captura de la torre, la posición debería ser igualada. Entonces, por eso es que el blanco, después de B3, alfil F8, hace torre C1, evitando la liberación. En ese momento los peones del flanco de dama no son tan buenos porque el alfil está en el mismo color. Entonces vuelve el alfil un poco malo. Después de torre C1,
alfil E7, una jugada normal y lógica. Y ahora viene una jugada importante. Petrosian se tardó un tiempo en decidirse por esta jugada. La pensó bastante. Porque es bastante importante en la posición. Y va a cambiar la posición muchísimo. La jugada que hizo fue B4. Básicamente no se puede capturar el peón. Y se está capturando y debilitando el peón de C. El negro hizo una jugada que es mala. C4. El detalle de C4 es que logra un peón pasado. Pero el peón pasado está bloqueado. Entonces no es tan fácil de avanzar. Y la idea de las blancas es que lo van a poder bloquear y detener. Cuando las blancas hacen C5, una jugada por demás muy lógica, bloquea los peones y crea, increíblemente, 4 islas de peones. Ya el peón C, aunque está en columnas adyacentes con los otros peones, no puede ser defendido. Entonces se forman varias islas de peones, muchas debilidades en las islas de peones. Después de rey F7, alfil C3 es una excelente jugada. La idea es que el alfil va a llegar a la casilla E5 y después se va a intentar presionar el peón de C4. Alfil A3, torre C2 y para evitar alfil E5, que como habíamos hablado del peón aislado, no puede correr las piezas enfrente de él, tendríamos un excelente alfil y un excelente caballo enfrente de la casilla del peón aislado. Por lo que el negro decide capturar el alfil. Después de caballo por C3 jaque, torre por C3, alfil B4, torre C2. Y el blanco ya está listo para presionar sobre el peón de C4. El negro intenta mejorar la ubicación de su rey. Y caballo D2 es una excelente jugada que se asegura ganar el peón de C4. En este momento, si alfil por D2, comiéndose el caballo, viene rey por. Y si el negro intenta defender el peón, tiene un serio problema porque después de torre D2 se amenaza torre D4 y cae el peón de C4. Y si para evitar torre D4 el negro hace E5, vendría algo inesperado, E4, y las negras no podrían evitar torre D5 mate. Bueno, consciente de eso, Botvinnik obviamente no iba a caer en algo así. Después de rey E7 y caballo D2, él se da cuenta de que el peón va a caer, entonces hace primero C3, el caballo vuelve a regresar a E4 y evitando que el alfil sea amenazado, hace alfil A5. El alfil ya no va a ser amenazado cuando el rey llegue a C4, algo que no pueden evitar las negras, y el peón está a punto de caer. Rey D3, está cayendo el peón, entonces torre D8, rey C4, si se fijan no amenaza al alfil, por lo que la torre puede activarse, torre D1. Y el blanco gana un peón, caballo por C3. Aquí es importante ver, las blancas están muy bien, obviamente, han logrado ganar un peón, lo cual es muy importante, pero la última esperanza quizá de las negras era alfil por C3. Convertir este final en un final de torres, donde las negras tendrían una torre activa, y eso es muy difícil de ganar. Los finales de torre es algo importante conocer, que la clave casi siempre es la actividad de las torres. Entonces, aunque alfil por C3, rey por C3, torre H1, el blanco después de H3 tendría un peón de ventaja, no sería tan fácil de ganar. Obviamente las blancas tendrían buenas posibilidades y seguiría la partida. Pero Botvinnik hizo torre H1. Y en este momento, después de torre H1, Petrosian decide no ganar el peón, sino que hace caballo E4. Evita el cambio del caballo por el alfil. El negro tiene que capturar el peón. Y después de rey D4, lo que le interesa es la actividad de su caballo y la actividad de su torre. Se amenaza torre C7. Si la torre captura en G2, torre C7, entrando con la torre, cayendo el peón de
H y posiblemente el peón A. Y con el caballo entrando, una posición terrible. El rey hace rey de 7 para evitar la entrada de la torre y G3. La idea, la torre controla, el peón controla la torre en H4 y el rey va a entrar junto con el caballo y la torre blanca. Botvinnik hace alfil B4 intentando que el alfil regrese a la defensa del flanco, pero el rey entra, rey E5. En este momento el rey está entrando y después de torre H5, rey F6. Alfil E7 jaque y rey G7. Y el rey blanco está en el corazón de la posición de las negras. En ese momento las negras no tienen ninguna jugada útil casi. Si mueven la torre sin ninguna pretensión, puede caer el peón de H7. Si quitan la torre, entonces sigue el mismo plan. Como el negro no tiene nada que hacer, hace E5, quizá con la esperanza de traer el rey a E6 o no sé. Las blancas siguen metiendo las piezas. El caballo es mucho mejor que el alfil y las piezas blancas van a empezar poco a poco a aplastar a las negras. En este momento el blanco, si necesita correr la torre, podrá hacer G4. Sé que la torre simplemente se quita a H1. Y aquí llega una maniobra bien bonita del rey. Si se fijan, todavía no ha ganado material el blanco. O sea, su posición está cada vez mejor, pero es que se basa en la mala ubicación del alfil y el alfil que es más o menos pasivo. Si se fijan, el alfil de pronto se volvió bastante malo. Después de rey F7 se está amenazando. Si la torre regresa, por ejemplo, puede venir G4 y sigue el mismo plan. Y si torre A1, como se vio en la partida, viene torre E6. Y solamente un caballo, una torre y el rey van a atrapar al rey negro. No le van a poder dar mate, pero después de alfil D8, torre D6, jaque, rey C8, rey E8, vuelven a amenazar el alfil. Torre, alfil C7, torre C6, se está amenazando entrar con las piezas. No se puede hacer, por ejemplo, torre por A4, porque caballo C3 seguido de caballo D5 ganaría el alfil y posiblemente habría un mate por ahí. Entonces el negro no le queda de otra, tiene que evitar el salto del caballo a D5, por lo que hace torre D1. Caballo G5, se está comiendo el peón de H7 y está amenazando caballo E6. Y después de torre D8 jaque, rey F7, torre D7 jaque, rey G8, Botvinnik decidió abandonar. ¿Por qué abandona? Porque en primer lugar está cayendo el peón de H7. Si por ejemplo H5, simplemente torre por G6, a lo que después seguiría torre C6, caballo E6, y la simplificación daría un final de peones súper ganado para las blancas. H6 seguiría siempre caballo E6, presionando las piezas. Si H5 seguiría F4 y después de E por F, E por F, E por F, el blanco no puede hacer, el negro no puede hacer nada para evitar la simplificación que se va a dar y se va a llegar a un final de peones totalmente perdido. Lo mismo pasa con H6, caballo 6, G5. Sigue G4 y no hay nada que puedan hacer las negras, para evitar la simplificación y un final totalmente ganado para las blancas. Esto es una partida muy difícil de lograr, un triunfo muy bueno para Petrosian, mostrando uno de sus grandes cualidades, esa presión que podía ejercer. La gente decía que era que apretaba a los jugadores. La gente de Karpov decía también que era como un Petrosian mejorado, básicamente porque tenían ese mismo estilo de apretar al oponente poco a poco, poco a poco.
esa técnica de hacer jugadas sencillas pero buenas, buenas y buenas y buenas, esperando y presionando al oponente hasta que éste ya no pueda hacer nada, es algo muy difícil de lograr, pero que es muy importante para llegar a los niveles más altos. Si no se puede ganar con una ventaja microscópica, no se podrá llegar a esos niveles. Esta es una muy buena partida y es libro de Leigh Baez, muy bueno. Yo tengo uno que tiene una cara de él como regañando a los jugadores si no estudian lo suficiente, pero es un excelente libro. Hay una versión más reciente como electrónica, con una portada más amigable. Bueno, un libro muy muy recomendable y creo que eso es todo por hoy. Gracias por su atención.